La vez pasada, el último tema que estudiamos fue el PDF, el documento llamado declinatio. En ese documento, si ustedes lo recuerdan, explicamos que la declinatio se considera a esa modificación que van a sufrir los sustantivos, la modificación que van a sufrir los sustantivos para expresar las diversas funciones. Y entre los conceptos importantes, entre las cuestiones importantes que mencionamos acá, lo equiparamos a una caída, ¿no? Una caída, una descomposición de los sustantivos en las diversas funciones. Y algo importante que mencionamos y que me gustaría que no olvidaran esto, es que el significado, la definición de casus, bueno, aquí está arriba, ya para que lo escribo, aquí está arriba, ¿no? Casus significa caída, y a su vez, caída en cuanto a qué, en la gramática, caída en cuanto a las funciones sintácticas. Y la vez pasada, en este esquemita, hablamos de 3 funciones importantes, o más bien, muchachos, mencionamos 4 funciones sintácticas importantes. Acuérdense, estas son las abreviaturas de los casos. Yo creo que ya no es necesario que escribamos cada uno, nada más los menciono. Acuérdense, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo y ablativo, en donde consideramos que nominativo va a referirse, va a significar la función del sujeto, ¿no? Con la pura S vamos a considerar la función sintáctica. Después, déjenme ver si está en mayúscula. Después, con el acusativo, expresamos la función del objeto directo. Aquí para las funciones, nosotros comentamos que estas funciones van a depender del tipo de verbo, van a depender del verbo. El verbo como núcleo de una oración me va a requerir, el verbo como núcleo de una oración va a requerir, voy a señalar esto, creo que lo habíamos puesto en colores específicos, los voy a poner de una vez en los colores específicos en los que van para que nos vayamos acostumbrando a ellos. Es aquí, responde a la pregunta ¿quién? Le responde a la acción verbal ¿quién? Suponemos, por ejemplo, el caso de una acción verbal, vamos a suponer aquí el verbo, por ejemplo, compró, ¿no? Compró. Una vez que suponemos esta acción verbal, siempre, siempre, siempre hay que suponer la acción verbal. Entonces, recuerden, la acción verbal como núcleo de la oración, ¿no? Este sería el núcleo, eso ya lo vimos la vez pasada. Entonces, al verbo, así como está modificado, en este caso está en pretérito perfecto, en pasado, le preguntamos, ¿quién compró? Y también le vamos a preguntar al mismo verbo, bien, al mismo verbo, déjenme ahora nada más, creo que dejé a alguien en la sala de espera, espérenme un poco, ya está. Entonces, también al verbo le vamos a preguntar, lo voy a poner en color guinda, lo puse, y preguntamos ¿qué compró? Siempre recuerden que estas preguntas se le hacen a la acción verbal. ¿Quién compró y qué compró? Después mencionamos todas las circunstancias que giran en torno también a la acción. Fíjense cómo los 3 casos que ahora estamos mencionando, los 3 casos, tienen que ver justamente con la acción. En este sentido, estamos hablando de la acción de comprar, ¿vale? Entonces, al ablativo podemos hacerle varias preguntas. Podemos preguntarle a ese ablativo, entonces, espérenme un poco, podemos preguntarle al ablativo, ¿dónde? Ese es el complemento circunstancial y responde a las preguntas, ¿dónde? Responde a las preguntas, ¿cuándo?
Responde a la pregunta, ¿por qué? En este caso podríamos empezar a considerar dónde compró, cuándo compró, por qué compró, cómo compró, que me indica el modo, para qué compró, que me indica la finalidad, y a pesar de qué, que me indica la concesión, ¿no? Entonces, nosotros aquí habíamos mencionado la vez pasada, de nuevo, que la declinación es la modificación o la caída, la modificación, caída en cuanto a modificación que sufre un sustantivo para expresar estas diversas funciones. Y mencionamos estas tres funciones importantes. Del vocativo, dijimos que el vocativo no se refería a la acción de comprar, en realidad. El vocativo no implica, no se refiere a la acción. Estos tres sí, fíjense, le pregunto al verbo, ¿quién compró? ¿Qué compró? Y todas las circunstancias, dónde, cuándo, por qué, cómo, para qué, a pesar de qué compró. El vocativo no. Dijimos que el vocativo se refiere a quién. Es el sujeto invocado, puse en color negro, sujeto invocado. Ese sujeto invocado es el interlocutor. Y lo voy a poner así, separado por una coma, ahí voy a meter una comita, para que nos quede claro que el interlocutor es a quién le comunicamos, a quién se le comunica la acción. Entonces, yo voy a comunicarle ahora a Mariana y le digo, Mariana, María compró, ¿qué compró María? Galletas. María compró galletas, ¿no? Entonces nada más le digo Mariana, María compró. Entonces, en este caso, Mariana sería mi interlocutor, ¿sí? Eso fue lo que vimos la clase pasada, lo vimos el viernes. Todavía me falta hablar del genitivo y del dativo, de las funciones que desempeña el genitivo y el dativo. Fíjense cómo ahora escribo el genitivo y el dativo, lo escribo aquí en minúscula. Los que están en mayúscula se llaman casos rectos porque son los que directamente se relacionan con la acción. Los que están en minúscula no tienen que ver con la acción del verbo, van a tener que ver con los nombres, pero estos los vamos a dejar pendientes. Nada más entonces voy a querer que vamos a necesitar ahora recordar estas funciones sintácticas, muchachos. Sujeto, objeto directo, sujeto, en latín nominativo, objeto directo, en latín el acusativo, y complemento circunstancial, en latín el ablativo. Muchachos, ahorita no los veo, no los puedo ver porque los tengo así en el cuadrito en pequeño, porque en la grabación, para que no nos estorbe luego en la grabación todo el mosaico, ¿no? Entonces, si quieren hacer una pregunta, si me indican si levantan la mano así con el icono que viene en Zoom, no los voy a ver, entonces no hay problema, me abren su micrófono y preguntan, ¿no? Para escucharlos, en caso de que haya alguna duda, ¿vale? Entonces, de acuerdo. Sale. Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Todos? Sí, sin duda. Vamos bien, ok. Bien, creo que sí. ¿Iba a preguntar a alguien más? No, creo que vamos bien, vamos bien. Bien. Ahora, muchachos. Profesora, Sí, adelante, Carlos. disculpe, en griego de repente también se ven dos casos que se juntan en uno, que es el locativo y el instrumental. Sí, claro. Esos no están acá, ¿no? Fíjate que, fíjate que en griego, igual que en latín, el locativo y el instrumental se desaparecen. En griego desaparece todavía, aparte del locativo y del instrumental, desaparece el ablativo. Pero fíjate, ¿qué indica que desaparece un caso? No indica que de la nada ya dejó de existir. Es por simplificación morfológica, por economía lingüística, Carlos, que desaparecen esos casos. Y en lugar de, no desaparecen porque sí, cuando los casos empiezan a desaparecer, quien va a venir a suplir esa pérdida y por lo tanto a expresar las funciones sintácticas que desempeñaban estos casos son otras palabras que se llaman preposiciones.
¿vale? Entonces, esta es una tendencia que va de las lenguas que utilizan casos. Cuando las lenguas utilizan casos, se llaman lenguas sintéticas. Hablamos de la síntesis, ¿vale? Y voy a tener que cambian las lenguas de la síntesis. Mejor voy a escribir completo. Una lengua sintética. Acuérdense que los hablantes somos los que hacemos estos cambios. Una lengua sintética, poco a poco, por cuestiones de simplificación, de economía morfológica, se convierte en una lengua analítica. ¿Qué es una lengua analítica? La lengua que en lugar de utilizar declinaciones, va a utilizar modificadores. Palabras modificadoras. ¿Cuáles son esas palabras? Entre esas, la que les acabo de mencionar, las preposiciones. La lengua sintética es la que va a utilizar casos, ¿no? Y digo, emplea casos para expresar las funciones sintácticas. Fíjense bien, esto es un proceso muy natural, ¿sí? Muy natural, por el cual una lengua deja de tener casos, pero empieza a utilizar modificadores. Eso pasó, por ejemplo, con nuestra lengua española. Nuestra lengua española, aun cuando tiene características sintéticas, por ejemplo, en los pronombres, decimos le dijo o dijo le, entonces ese le es un acusativo en español, llega a utilizar, en lugar de le, una palabra declinada, llega a utilizar a veces modificadores. Por ejemplo, dijo a la maestra, y entonces ahí utiliza la preposición a. Eso es un proceso muy natural. Las lenguas se van de lenguas sintéticas a lenguas analíticas. Los primeros casos que desaparecen, como lo menciona Carlos, es el locativo, es el instrumental, y en griego, además, desaparece el ablativo. Este sí se conserva en latín. En griego desaparece, de tal suerte que en griego nada más van a tener 5 casos, mientras en latín conservamos 6 casos, ¿vale? 6 casos. De los cuales, acuérdense, es importante mencionar esto, de los cuales 3 casos preguntan al verbo, se llaman rectos, quién compró, qué compró, dónde, cuándo, por qué, cómo, para qué, a pesar de qué compró. Y 2, bueno, 1, el vocativo, se refiere al interlocutor, a quien se le comunica la acción. Acuérdense, Mariana, invoco a Mariana. Mariana, María. Sí, aquí está. Sí, ahí está Mariana. Eso porque ahora sé que ahí andaba Mariana. No le estoy echando habladas a Mariana. Muy bien. Entonces, Mariana, fíjate que María compró, ¿no? Y 2 que están con minúscula. Estos casos, lo único que les voy a decir por ahora es que no se refieren a la acción del verbo. Estos 2 no, ¿vale? Entonces, nada más aprendemos eso ahora del genitivo y del dativo, ¿sí? Pero muy bien la observación, Carlos, ¿sí? Bueno, voy a seguir. Si alguno más tiene alguna pregunta, me interrumpe en el momento que sea. No me enojo, nada más les bajo puntos, ¿vale? No me enojo. Bien. Ahora, quiero que después de esto, explicarles que estas caídas, se llama el conjunto de estas caídas. Acuérdense que cada caída se llama caso. Bueno, pues al conjunto de casos es al que se le va a dar el nombre de declinación. Y la declinación se organiza, la declinación de una palabra se organiza en torno a un sonido vocálico. Fíjense bien, vamos a explicar esto. Voy a borrar estas anotaciones que hicimos en este documento. Recuerden que este documento lo tienen en la plataforma. Borro esto, ¿vale? Borro esto. Bien. Ahora, me voy al siguiente documento, que también lo tienen en la plataforma, que es el de tema y declinación. Ahí está, fíjense, dice tema y declinación. Dice acá,
En latín hay 5 declinaciones. ¿Qué son 5 declinaciones? Van a ser 5 paradigmas. Fíjense muy bien, 5 paradigmas. 5, haciendo la analogía que hice con la escalera, son 5 escaleritas. ¿De qué va a depender que una palabra pertenezca a una o a otra escalera? Va a depender de 5 sonidos. A esos 5 sonidos que prevalecen en una palabra les llamamos temas. Al sonido vocálico que prevalece en una palabra se le llama tema, ¿sí? Entonces, habrá sonidos en los que prevalece, fíjense en este primer modelo, ahí lo marco con color rojo, aquí como me lo está indicando el encabezado, prevalece el sonido A. Ahora vean, en el segundo encabezado, aun cuando hay ciertos cambios porque en latín el sonido O y el sonido U se llegan a equiparar, se llega a tratar del mismo sonido, O y U. Eso debido a que a las aperturas vocálicas. Entonces, fíjense cómo, aquí es U en este paradigma, aquí se ve muy claro que siempre es U, mientras en Dominus, en esta palabra, fíjense cómo tengo alternancia, cambia de U a O, fíjense. U, O, U, O. Fíjense muy bien, ¿eh? En el último paradigma, que es el quinto paradigma, se ve claramente, igual que en el primero, cuál es el tema, o sea, cuál es la letra que prevalece. La letra que prevalece es la E. Mientras, observen en el tercer paradigma, podemos observar que la letra que prevalece, aunque aquí no la marqué, es una letra I. Esa letra I a veces se va a abrir en la vocal E. Entonces tengo una alternancia aquí, en este tercer paradigma, tengo una alternancia vocálica. Esto lo podemos ver en español, y esto en español lo relacionamos, muchachos, con los géneros. En español, acuérdense, a nosotros nos enseñaron que casi todas las palabras que terminan en vocal A, casi todas las palabras que terminan en vocal A, se referían al género femenino, casi todas. Y por el contrario, casi todas las palabras que tienen una terminación en O, sobre todo piénsenlo en los adjetivos, tenían un género masculino. Esto es lo que llegamos a ver en cuanto al tema en el español. En latín, los sonidos son 5. Son 5. Va a haber un grupo muy nutrido de palabras en los que prevalece un sonido A. Un número también muy, muy, muy nutrido de palabras en las que prevalece el sonido O. Y otro grupo grande también de palabras en las que prevalece el sonido I. Pero este sonido I, fíjense, es un sonido débil, es una vocal débil. Por eso es muy común que ese sonido I a veces cambie en E, se abre en E, I y E. Estos son los 3 sonidos que más prevalecen, ¿no? Los que tienen mayor número de palabras. Los sonidos en A, los sonidos en O y los sonidos en I. A esto se le llama primera declinación. ¿Por qué se decidió darle el nombre de primera declinación al sonido A? Porque es la vocal más abierta. Es la vocal más abierta. Cuando nosotros mencionamos las vocales, pasamos de la vocal más abierta a la más cerrada y decimos A, E, I, O, U. Vamos de la A, que es la vocal más abierta, a la U, que es la vocal más cerrada. Bueno, ¿qué pasa aquí? Que aquí tengo primero la vocal A, que es la más abierta, y se empieza a cerrar la boca. Se empieza a cerrar de tal forma que voy a tener uno como triángulo de vocal abierta. Déjenme ver, aquí no tengo esa figura, pero voy a escribirlo aquí así. Va de la vocal más abierta, que es la A. Ajá. Espérenme un poco. De la vocal más abierta, que es la A,
a la vocal más cerrada, que es la I. Entonces empiezo a decir A, O, I. Y fíjense cómo la boca ya se cerró. Y después, a partir de la I, de nuevo se empieza a abrir hasta llegar a la E, que es otra de las vocales más abierta. Entonces, de la I, donde ya tenemos cerrada la boca, se abre un poquito en U. Fíjense la apertura de la U, pronuncien la U, hagan el sonido de la U ahí en su casa, U y O. Fíjense cómo la apertura es más o menos la misma. U, O, U, O. Quizá un poco más cerradita la U. Y cuando cambiamos de la U a la E, de nuevo se vuelve a abrir la boca. U, E. Fíjense cómo las vocales más abiertas entonces son las de los extremos, la A y la E. A eso le llamamos primera declinación y a la última quinta declinación. A la segunda declinación, que va a alternar con el sonido U, le llamamos segunda y cuarta. Y a la de en medio, a la vocal más cerradita, se le llama tercera declinación o, fíjense qué otro nombre se le da. También se le llama declinación atemática. ¿Por qué se le da el nombre de declinación atemática? Porque su tema es un sonido I, y ese sonido I es tan débil que a veces simplemente desaparece. Hasta aquí, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entendió por qué? En latín, No. ¿se entendió por qué en latín tenemos 5 declinaciones? ¿Vamos bien? Sí. Sí, perfecto, vamos bien. Entonces, voy a las nociones que tenemos arriba. Voy a borrar nuevamente esto. Bien, borro esto. Recuerden que ya en la grabación se quedó. Voy al apunte de arriba y dice, entonces, de lo que ya habíamos hablado. Hay 5 declinaciones en latín, ya que son 5 los sonidos o temas que caracterizan a sustantivos, adjetivos y pronombres. Dicho tema se observa claramente en el caso ablativo singular, o sea, en el último escalón. Aquí les pongo, el último escalón. Acuérdense que al primer escalón, voy a escribirlos aquí, el primero corresponde al nominativo. El segundo escalón corresponde al caso genitivo. Acuérdense. Acuérdense que casus son caídas. La tercera caída o tercer escalón corresponde al caso dativo. Cuarto escalón, cuarta caída es el caso acusativo. ¿Vale? Quinta caída es el caso vocativo. ¿Ah? Vocativo. Acuérdense que el vocativo es el interlocutor. Y el último, el que separo aquí con esta línea, es el ablativo. Bueno, ¿por qué empiezo a hablarles del ablativo? Acuérdense que es el que me indica las circunstancias. ¿Por qué empiezo a hablarles del ablativo? Porque justamente el ablativo va a indicarme cuál es el tema, va a terminar, ese caso termina justamente en el tema. Observen, luna, tema A, termina en A. Dominó, tema en O, el tema es O, el ablativo termina en O. En la tercera, acuérdense que tengo siempre esta alternancia. A veces se presenta I o a veces se presenta E. Aquí tengo la E. Cuarta, termina, su tema es U, por lo tanto el ablativo termina en U, casu. Bien. Quinta declinación. Su ablativo, si el tema es E, el ablativo termina en E. ¿Sí? Entonces, voy a tener aquí, si ustedes se fijan, la primera característica del ablativo. Entonces, ¿cómo se va a caracterizar? ¿Cuál va a ser la característica de un ablativo en singular? Es un caso que termina en vocal. ¿Y cuál vocal es? La que corresponde a cada tema. Ahora observemos. En la primera declinación, el tema es A. En la segunda declinación, el tema es O.
En la tercera es en donde voy a tener alternancia de I y de I a E. La cuarta siempre tendrá como tema la U y la quinta siempre tendrá como tema la E. ¿Sale? Eso se ve en el ablativo. El tema siempre lo vamos a ver en el ablativo singular. Bien. Las declinaciones de las 5, las más utilizadas son la primera, la segunda y la tercera. ¿Por qué la cuarta casi no se utiliza? Porque la cuarta se asimila. Quizá aquí la flecha debió estar al revés. La cuarta declinación se asimila a la segunda. ¿Qué quiere decir esto? Que, fíjense bien, que muchas palabras latinas que eran originalmente de la cuarta declinación empiezan a tener su forma y empiezan a cambiar su forma, combinarla con la segunda declinación, al grado de que a veces se habla de sustantivos mixtos, pero esa combinación, esa mixtura, tiene que ver con ¿qué? Con la cuarta y la segunda declinación. Lo mismo va a pasar con la quinta declinación. La quinta, igual que la cuarta, casi no se utiliza. Bueno, no en la proporción que primera, segunda y tercera. Ahora, ¿por qué? De nuevo, porque la primera y la quinta se asimilan. Esto es, las palabras que originalmente eran de la quinta se asimilan y empiezan a tener forma, ¿no? Los hablantes las empiezan a confundir con palabras de la primera. Una prueba de ello es que para nosotros la palabra dies, nosotros en español sabemos que dies significa día. Para nosotros ya pasa exactamente con la terminación o con el tema. Acuérdense que tema es sonido, con el sonido en A. Nosotros decimos dies, nosotros no decimos dies, decimos día. Entonces, ¿por qué empiezan a ser raras la cuarta y la quinta? Por el hecho de que se asimilan la cuarta a la segunda y la quinta a la primera. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, voy a continuar. Voy a borrar esto de los casos. Siempre los casos, la escalerita vendrá en este orden. A ver si, aunque queden ahí volando, los voy a dejar ahí, a ver si no. Muy bien. Y dice acá de nuevo, que en el ablativo se observaba el tema. Ahora fíjense, aquí vamos a tener esto mismo que expliqué, pero en latín. Entonces, leo el primer párrafo. José María, ¿quieres leer el primer párrafo que tiene que ver con la prima declinatio? Prima declinatio, es decir, primera declinación. ¿Lo quieres leer, José María, por favor? Lege. Sí, maestra. Prima declinatio comprehendit nomina quorum tema est in A. Bien. Declinatur nomina feminina luna lunae. Ajá. Pauca masculina poeta poetae. Muy bien, perfecto. Entonces va a decir, entonces vamos a tener aquí que dice el texto. La primera declinación comprende nombres. Acuérdense qué significan nombres. En nombres entendemos tanto sustantivos como adjetivos. Entonces, comprende nombres cuyo tema, acuérdense que tema es terminación, es sonido, es o termina en A. Se declinan nombres femeninos, como por ejemplo luna, lunae, y pocos masculinos, por ejemplo, poeta, poetae. ¿Vale? ¿Vamos bien? Ahora, segundo párrafo va a hablar de la segunda declinación. ¿Quieres leerlo, Francisco? Secunda declinatio. Sí. Secunda declinatio comprehendit
nominat cum tema in vocali o Oh. declinantur nomina masculina et pauca feminina quae exhibent terminationem us Bien. dominus domini Ajá. aut puer pueri Ujú. unum tantum nomen exit in vir viri nomina neutra exhibent terminationem templum templi. Bien, muy bien. Entonces, el segundo párrafo va a decir que la segunda declinación comprende nombres cuyo tema termina en la vocal O. La primera en A, la segunda en O. Se declinan nombres masculinos y pocos femeninos que muestran la terminación us. Por ejemplo, dominus, domini. O en cuyo tema es en en o con la terminación Por ejemplo, puer, pueri. Dice que solamente un nombre termina en ir. Ese es el varón, ese es huir, huiri. Los nombres neutros, dice acá, los sustantivos y adjetivos neutros, muestran una terminación en presentan una terminación en Por ejemplo, templum, templi. ¿Sale? Entonces, eso por lo que toca a la segunda declinación. ¿Quieres leer el de la tercera declinación, José Luis, por favor? Sí, claro. Tertia declinatio comprehendit plurima nomina masculina, feminina et neutra cum tema in consonante vel in Well. vocali Well. well, como U. well in vocali mensis mensis. Muy bien. Entonces, para la tercera declinación dice que la tercera declinación comprende muchos nombres, muchos sustantivos y adjetivos de género masculino, femenino y neutro. Fíjense cómo ya en la tercera hay de todo, de todos los géneros. Mientras en la primera prevalecían los de género femenino y había pocos masculinos. En la segunda prevalecen los de género masculino, hay pocos femeninos y también hay neutros, ¿no? Hay neutros. Y en la tercera hay de todo. Hay masculinos, femeninos y neutros. Y dice que el tema puede ser en consonante o en vocal. Ahora explicamos esto. ¿Por qué en consonante o en vocal? Porque como el tema en vocal era, dijimos, una vocal débil, una vocal muy cerradita que es la I, por eso es que a veces desaparece esa vocal y lo que lo que nos queda es una consonante. Por eso aquí decimos que el tema puede ser en consonante o en vocal. El ejemplo de esta palabra es mensis, mensis. Bien. ¿Qué significa los ejemplos de la primera declinación? Luna, lunae. ¿Alguien sabe el significado? Bueno, igual que en español. ¿Significa? Igual que en español. ¿Significa? Luna, luna. Significa luna. ¿Vale? Bien, la luna. Bien. Y poeta, poetae, igual que en español, el poeta. El ejemplo de masculino. Ahora, ¿qué significa? Dominus domini, como ustedes saben, significa señor. Dominus domini, señor. ¿Qué significa puer pueri? ¿Alguien sabe qué significa puer pueri? De ahí, pueril. Niño. Muy bien, José María, niño, puer pueri, niño. Bien, de ahí les digo el adjetivo pueril para nosotros. Puericultura, bien. Y wir wiri, ya lo dijimos hace un rato, significa varón. De ahí viril. Wir wiri,
viril. Incluso la virtus, la virtud, para los romanos. Bien, viri. Mientras, igual que en español, templum templi significa templo. Bien. ¿Qué significa para nuestro ejemplo? Ajá. ¿Qué significa nuestro ejemplo? Templum templi significa templo. Sin mayor problema, templo. Muy bien. Y ahora, mensis mensis significa mes. Este es el mes. De tal suerte que nosotros vamos a tener menses. ¿Cuántos meses tenemos en nuestro calendario, muchachos? Ya vamos a hablar del calendario romano. 12. Tenemos duodecim menses, ¿no? Entonces, mensis mensis es el mes. Si ustedes se fijan, las palabras aquí las estoy presentando con dos palabras. Siempre será el nominativo y el genitivo. El nominativo y el genitivo. Nominativo y genitivo. En español, una palabra, acuérdense, una palabra la presentamos en nominativo, nada más. En español decimos casa, perro, carro, cama, puerta. Mientras en latín siempre se va a requerir presentar los sustantivos con dos palabras. ¿Cuáles van a ser esas palabras? Van a ser el nominativo y el genitivo. Por eso aquí, en cada ejemplo, ustedes ven dos palabras, nominativo y genitivo, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con la cuarta declinación? Aquí tengo mi flechita que une la segunda y la cuarta, fíjense. Entonces, ¿quieres leer lo de la cuarta declinación? Por favor, Miguel Ortega. Sí. Porfa, Miguel. Cuarta declinatio comprehendit nomina masculina, pauca feminina et neutra cum tema in vocale. Aquí me faltó, muy bien, casus. Aquí me hizo falta una H. La palabra tema es griega, entonces va con TH. Bien. Lo tenía bien aquí arriba y aquí estaba la errata, ¿no? Entonces, ¿qué dice de nuevo este párrafo? Este párrafo va a decir, bien, va a decir que la cuarta declinación comprende nombres masculinos, pocos femeninos y neutros. Fíjense cómo igual que la segunda prevalecen los masculinos y hay pocos femeninos. Hay neutros. Los que son pocos son los femeninos, igual que en la segunda. Masculinos y pocos femeninos, ¿vale? Bien. Aquí el ejemplo es casus. ¿Se acuerdan qué significaba casus? Hablamos de los casos. ¿Qué significaba casus? ¿Alguien lo recuerda? Caída. Bien, caída. Y en el ámbito gramatical, función. Acuérdense, caída o función. Bien. Ahora, quinta declinatio, ¿quieres leerlo, por favor, Manuel? Quinta declinatio. Quinta declinatio comprehende nomina femenina cum tema in dies die. Bien, entonces no olviden esta flecha roja aquí, que implica que la primera declinación y la quinta declinación se asimilan. Entonces, ¿qué dice mi texto? Que la quinta declinación comprende nombres o sustantivos y adjetivos femeninos con tema en E o con terminación en E. Fíjense que igual que la primera, prevalecen los de género femenino. No hay neutros. Neutros voy a tener en segunda, tercera y cuarta. En primera y quinta no tengo neutros, prevalecen en las dos los femeninos y habrá pocos masculinos. Pocos masculinos. La mayoría de los de la quinta son femeninos, más femeninos que masculinos, ¿no? Entonces, esto por lo que toca a las declinaciones. ¿Por qué las declinaciones? Son 5 en latín, porque son 5 los sonidos vocálicos. Son 5 esos sonidos vocálicos.
¿Por qué crees? Entonces, María José, andas por ahí. María José, ¿por qué crees que en griego son 3 las declinaciones, María José? No sabía. Ahí va, fíjate, ¿eh? En latín son 5 porque son 5 los sonidos vocálicos. ¿Y en griego cuántos son los sonidos vocálicos? Son 3, por eso hay 3 declinaciones. Los que están estudiando griego sabrán que hay 3 declinaciones allá, en griego hay 5. Pero observen cómo en latín se empiezan a asomar solamente 3 declinaciones, obsérvenlo. Porque dijimos que las que más se utilizan son primera, segunda y tercera. ¿Qué pasa con cuarta y con quinta? La cuarta se asimila a la segunda y la quinta se asimila a la primera. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No. 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 Muy bien. Sin presiones, María José. Si te pones nerviosa, dime calles y nada más pregúnteme de latín. No sé si me... Sí, ok, ahí estamos. ¿Vale? No se preocupe. Sí, todo bien. Ahora, muchachos, voy al siguiente documento. El siguiente documento es un ejercicio de clasificación de enunciados por su terminación. Pero me regreso un poquito al de tema y declinación. Fíjense muy bien. Esto es interesante. Déjenme ver la guía didáctica. Entonces, tenemos aquí tema y declinaciones. Enunciados. Me faltó el de enunciados de nombres. Déjenme ver. No lo abrí. Aquí está. Enunciados verbales. Ay, no, esos son verbales. Enunciados de sustantivos. Aquí está. Creo que no lo. Ya lo están viendo. Enunciados de sustantivos, muchachos. Entonces dice, fíjense, acuérdense que el concepto enunciado tiene que ver con la presentación. Un enunciado es la presentación de una palabra en el diccionario. Pues aquí dice, el enunciado es una palabra descontextualizada que se enlista en un diccionario. Los sustantivos, que es lo que mencionamos hace un rato, se presentan en los casos nominativo y genitivo. Imagínense, muchachos, que yo nada más les diera, imagínense que nada más les diera el nominativo de esta palabra dominus y el nominativo de la palabra casus. Fíjense cómo se ve idéntico. Fíjense cómo dominus y casus se ve idéntico. A lo mejor en los demás sí hay cambios, pero el de segunda declinación, dominus y casus, se ve igualito. ¿Cómo puedo saber si esa palabra corresponde a la segunda o a la cuarta? ¿Cómo se puede saber? Bueno, para eso me ayuda el caso genitivo. Entonces, fíjense lo que dice acá. Dice, el nominativo de una declinación puede coincidir con el de otra. Por ejemplo, aquí, el segunda deus y cuarta senatus. Vean la terminación de las dos palabras. Acuérdense que en latín lo importante es la terminación o desinencia, ¿vale? Entonces, fíjense cómo aquí tengo us, deus terminado en us y senatus terminado en us. Aquí yo les estoy diciendo que deus es de la segunda y senatus es de la cuarta. Pero ¿por qué me creen? Me creen ahorita porque ya lo estoy comentando. Pero quien realmente me va a decir a qué declinación o a qué paradigma pertenece una palabra es el genitivo. De tal suerte que el genitivo es como el apellido, ¿no? El genitivo es como el apellido, imagínense. Esto que voy a decir puede ser una ironía, pero antes funcionaba así. Yo no sé si habrá algún historiador que todavía conserve, algún, o a lo mejor en algún archivo, ¿no? Estos directorios telefónicos de hace algunos años que eran muy delgaditos. Ahora ya ni existen, ¿no? Pero en aquel tiempo en el que eran libros muy gordos, pues ya ahí nos dimos cuenta que hay muchos López y hay muchos Pérez y hay muchos Fernández. Entonces ya el diccionario, pues, perdón, ya el apellido, pues no es tan
incluso no es tan recomendable, tan fiable, ni aun cuando tengamos apellido paterno y materno, ¿no? Hay muchas personas en el mundo que a lo mejor comparten los mismos apellidos, ¿no? Por ejemplo, José María, tu apellido, que eres, ¿cuál es tu segundo apellido, José María? A ver, dime tus apellidos, según yo me los grabé muy bien. Sí. Marrero. El primero es Marrero. Marrero, ajá. Y el segundo es Verbel. Sí, por ejemplo, Marrero Verbel, es un apellido, Marrero es un apellido raro, no obstante tú eres mi segundo alumno que se apellida Marrero, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, Acostas, pues he tenido un chorro, y Olivares, y Cárdenas, ¿no? Y Fernández, seguramente ustedes, y Leal, ¿no? Leal, está bonito el apellido, pero es menos frecuente que el Fernández, que es mi apellido, pero pues ya, ahorita ya el apellido no me dice nada, pero el genitivo es como un apellido. De hecho, la raíz de la palabra genitivo es la raíz de la palabra familia, la genus, ¿no? En latín, o la gens, se habla luego de gens, ¿no? De familias. Ya hablaremos después de este vocabulario. Entonces, el genitivo era como el apellido. Hay dos Franciscos, pero uno es Francisco Ruiz y otro es Francisco González, ¿no? Entonces, ya con el apellido ya distinguimos quién es quién. Por eso se hace necesario en latín el caso genitivo. Acuérdense que el genitivo me indica la declinación a la que pertenece una palabra. Entonces, yo voy a tener para cada declinación, acuérdense que estoy distinguiendo en rojo la primera declinación y la quinta. En azul, la segunda declinación y la cuarta. Y al centro, en negro, la declinación, la tercera. Ahora, ¿qué género aquí en este encabezado? Bueno, aquí primero me indica que ya les expliqué por qué a la tercera se le llama atemática. Y en la siguiente fila tengo las indicaciones de género. ¿Qué género prevalece en la primera y en la quinta? El género femenino. ¿Qué género prevalece en la segunda y en la cuarta? El género masculino. Eso. Pongo entre paréntesis el femenino. Aquí tendría que haber puesto también entre paréntesis el género masculino. Entonces, habrá pocos masculinos. Igual acá, habrá algunos masculinos. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa en la segunda declinación? Que aparte de neutros, de masculinos y de neutros, habrá pocos femeninos, por eso va entre paréntesis. Lo mismo en la cuarta. Y fíjense cómo en la tercera tengo de todo. Hay de todo. Entonces, el paradigma, la palabra que me indica el paradigma de cada declinación, y es la que vamos a utilizar siempre, va a ser la palabra luna para la primera. En la segunda declinación vamos a tener la palabra señor, niño y varón. Para el neutro voy a tener la palabra templo. En la declinación tercera voy a tener 4 palabras. Mensis, que dijimos que significa ¿qué? Mensis, que dijimos que significa ¿qué? Mes. Ex, que significa rey. Mare, ¿qué creen que significa mare, muchachos? Mar. Mar, muy bien, mar. Y yus, a ver, ¿qué significa yus, Luisa? Creo que no tiene Luisa su micro, ahora posibilidad del micro, pero ahí está. Palabra favorita de Luisa, que es abogada, significa derecho. Ley. El derecho, la ley es lex, derecho. Ok. De ahí viene, acuérdense que la I es una semivocal igual que la U, y a veces equivale a la J. A veces lo ponen como jus, se pronuncia jus, pero con grafía de J. Ajá. De ahí viene justicia luego. Bien, ahora muchachos. Casus, acuérdense, significa caída y también significa función sintáctica. Bien, función. ¿Qué significa genu? ¿Alguien sabe qué significa genu? De ahí, por ejemplo, viene una palabra que utilizan los médicos. A ver,
A ver si nos escucha José María. A ver si nos está escuchando José María. Si tienen problemas de conexión y quieren apagar su cámara, lo pueden hacer. Creo que ya se desconectó José María. Ok. Después lo escuchará. Genu, de ahí viene la genuflexión. ¿Se acuerdan qué es la genuflexión? No. ¿No? Sí, es una posición de estar de rodillas. Eso, de estar de rodillas. Muy bien. Es doblar las rodillas, ¿no? Muy bien. Hincarse. Entonces ahora, la genuflexión, genu significa rodilla. Genu significa rodilla. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa templum, muchachos? Templo, ¿no? Templo. ¿Qué significa casus? Caída. Caída. ¿Qué significa rex? Rey. Rey. ¿Qué significa luna? Luna. ¿Y qué significa días? Día. Día. Yes. Sobre Ujú. todo, fíjense les decía, en donde vamos a tener confusión es en la segunda y en la cuarta que terminan igual. Las demás parecen ser como que tienen una terminación especial cada una, ¿no? Niño y varón aquí, puer y vir. Pero les decía que el genitivo es como el apellido. Entonces, ¿qué dice acá? Dice que el genitivo tiene una terminación especial para cada declinación. Especial para cada declinación y no se repite ninguna declinación. Indica, por lo tanto, la declinación de cada sustantivo. Si es de la primera, si es de la segunda, si es de la tercera, si es de la cuarta o si es de la quinta. Por ejemplo, todas las palabras, todos los genitivos de la primera declinación terminarán en el diptongo AE. Todititos los de la primera declinación. Por lo tanto, tendrán su nominativo terminado en A y su genitivo terminado en AE. ¿En qué termina el genitivo? Fíjense los 4 genitivos que tengo aquí. ¿En qué termina el genitivo de la segunda declinación? ¿En qué caso termina? En I. En I. Ujú. Aun cuando haya variedad en el nominativo. Fíjense, aquí tenía terminado en us, aquí en aquí en ir, aquí en es diferente, todos son diferentes, pero el genitivo siempre termina en I. Por lo tanto, ese me va a indicar que el genitivo me indica que es una palabra de la segunda declinación. Ahora, díganme ustedes, ¿en qué termina el genitivo de la tercera declinación? Is. En is. Is. Fíjense, siempre en is, aun cuando su nominativo también sea diferente. Fíjense, mensis, mare, rex, ius. ¿Y en qué termina el genitivo de la cuarta declinación? Lo veo en azul. Us. En us. Bien, aquí parece que sí hay una cierta uniformidad, ajá, Uniformidad. exacto, aun cuando el nominativo termina solo en la U, pero el genitivo de los dos, sea masculino o neutro, siempre termina en us. Mientras, fíjense bien, y aquí quiero ser muy, muy enfática, el genitivo de la quinta termina en ei. Fíjense bien, muchachos, no termina en i, termina en ei. No confundir la i sola, que sería de segunda declinación. Si tengo el diptongo, acuérdense que es diptongo, el diptongo ei, entonces se trata de una palabra de la quinta declinación. Entonces, en un enunciado, ¿qué caso creen ustedes que es el más importante? ¿El nominativo o el genitivo? Nominativo. La raíz, ¿no? En un enunciado, ¿cuál sería el más importante? ¿El nominativo o el genitivo? El genitivo, ¿no? El genitivo, definitivamente el genitivo, porque el nominativo no se ve una uniformidad una constante en los nominativos. En donde sí se ve es en el genitivo. Terminación AE, primera, de genitivos, terminación AE, terminación I, de segunda, terminación IS, de tercera, terminación US, de cuarta, terminación EI,
de quinta. Por eso me dice que el genitivo también me va a presentar la raíz del sustantivo. Esta raíz se va a obtener quitando la terminación del genitivo. Y fíjense aquí, si yo, por ejemplo, para la palabra rex, les doy la palabra rex y les digo, a ver, ¿cuál es la raíz de rex? Es difícil que en esta palabra, en este nominativo, veamos su raíz. Imagínense que yo les digo, la raíz de rex es reg, terminado en g, reg. ¿Y de dónde salió esa G? Aquí no se ve ninguna G. Ah, es que se ve en el genitivo. Quito la terminación is, ahí la estoy tapando con el punto rojo este, y nada más me queda, lo que queda del genitivo, habiendo quitado la terminación, esa es la raíz. ¿Se entendió esto, muchachos? ¿Vamos bien? Entonces, dice acá, sí, iba a preguntar a alguien algo, por ahí oí algún, no sé si es Manuel. No, yo decía ¿Todo que sí bien? estaba Ok. comprensible. Muy bien, entonces, de tal suerte que los enunciados de las 5 declinaciones, fíjense cómo pueden tener estas terminaciones y nos pueden agobiar ahorita los nominativos, porque son sobre todo en segunda o en tercera, que algunas terminaciones las puse entre paréntesis. Este paréntesis puede ser que se puede asomar un sonido S, un sonido E, pero puede ir otro, puede ser variable. Esto me indica que puede ser variable. Y cuando a mí me dicen en lengua que algo puede ser variable, ya me dio dolor de cabeza, ¿no? Porque pienso en constantes, ¿no? Y la constante sí se ve en el genitivo. La constante sí se va a ver en el genitivo. A mí me gustaría que ahorita tomaran, por ejemplo, una fotito de este cuadrito. Sé que lo tienen ahí en sus documentos, pero si quieren, tómenle foto a este cuadrito porque vamos a hacer ahorita un ejercicio, ¿no? Para que lo tengan ahí como un acordeón, como un, híjole, ya no me acuerdo cómo. Voy a apuntar las palabras de acordeón. Como acordeón, como un plagio, como una chuleta, como un... Ya no me acuerdo de qué otra manera. Me acordé del de Perú, Malcu, que era plagio. Bien. Bien. Entonces, voy a tener aquí los enunciados. Se utiliza el nominativo y el genitivo singular. Y dice acá que algunos sustantivos se enuncian en plural. Los genitivos de esos sustantivos serán arum, orum, para segunda. Fíjense que la terminación arum, ¿qué vocal tiene antes de la terminación rum? Una A. Ese es el tema. ¿Qué vocal hay antes de la terminación rum? De nuevo, una O. Ese es el tema. Me voy a la quinta. ¿Qué vocal hay antes de la terminación rum? Una E. Eso me indica que es de la quinta. ¿Qué pasa? Fíjense bien, les voy a explicar qué pasó en la tercera y en la cuarta. Se perdió esa R que había en los genitivos. La palabra que recordamos, que queda en el español como marca de un genitivo plural es quorum. Quorum. ¿No? Ese es un genitivo plural latino, quorum. Entonces, si termina en arum, será primera declinación. Si tengo un genitivo plural terminado en orum, será segunda declinación. Si termina en erum, por la vocal, será quinta. ¿Qué pasó con perdió la R entre las dos vocales. Entonces, en lugar de urum, nada más quedó con doble U. Eso me indica W. Eso me indica genitivo plural de la cuarta. ¿Y qué pasó en la tercera? También perdió aquí en medio la R. Entonces, en lugar de irum, se conservó ium. Algunas palabras no conservan esa I. Cuando les digo se perdió, se asimiló, se convirtió en esto, acuérdense que son cambios que hacemos los hablantes. Son cambios que hacemos los hablantes, ¿vale? Ok. Aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, calendae, calendarum. Ya
José María nos había explicado que eran las calendas. ¿Te acuerdas, José María? Esto significa calendas. Así se translitera. Calendas. Se translitera también en plural. Las, se hablan de las calendas. ¿Y esto corresponde a qué día, José María? ¿Tu micro, José María? Ya sé que Perdón, primero de cada mes. bien, el día primero de cada mes. Ay, de cada mes. Al día primero de cada mes se le llama calendas, calenda, las calendas. Como en el año son 12 calendas, hay 12 días primero, por eso es un nombre que va en plural. Bien, calenda y calendario. José María, ¿tú te acuerdas qué son las nonas en la misma línea de las calendas? Se translitera como nonas. Sí, es que no sé si es el 9º día de cada mes. Fíjate que está relacionado, tiene la raíz del número 9. Desde luego que estará relacionado con, pero no es el día 9 de cada mes. Va a ser el día 5 o en algunos meses el día 7 de cada mes. Ahora les explico por qué. Porque al final tengo los idus. Idus el día 15. Eso, los idus son el día 13 y claro, en marzo, como bien lo sabemos, es el 15. Un día muy claro, el 15 de marzo, los idus de marzo, cuando fue asesinado Julio César. 13 y 15 de cada mes. Entonces, cuando nosotros contamos del 5 para el 13 y del 7 para el 15, hay 9 días. Por eso a las nonas se les denomina así. O sea que en realidad las nonas me dirían, es 9 días antes de los idus. 9 días antes del 13 y 9 días antes del 15. Por eso sí tiene que ver con el número 9. Ahora, los liberi, liberorum, quiero que se fijen en la terminación. Arum, fíjense muchachos en la terminación. Arum, arum, orum, y aquí eso me indica que calendarum, ¿de qué declinación es calendarum? Primera. Y nonarum también es de la primera. Mientras liberorum, segunda. Los liberi, liberorum, así en plural, son los hijos. ¿Vale? Los hijos. Bien. Mientras idum, doble U, ¿qué declinación me indica? Cuarta. Bien, muy bien, la cuarta, ¿no? Entonces aquí tengo algunos nombres, 3 que se refieren a unos meses específicos del año y liberi liberorum, que son los hijos, ¿no? Los hijos. Bien. Esto es por lo que toca el enunciado. ¿Puedo borrar estos significados de las palabras? Voy a borrarlos para que vayamos a un ejercicio. Vamos a ir a un ejercicio, ¿vale? En este ejercicio que es la tarea, bien, 4, bien, la tarea 4, tengo la clasificación de enunciados por su declinación. En la columna 2 van a indicar la declinación de cada enunciado. De la columna 1. ¿Sí? Por ejemplo, luna, lunae, ¿a qué declinación corresponde? ¿A qué declinación? A la primera. Basta con que pongan el numeral ordinario, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Y acuérdense que la raíz de cada sustantivo la obtenemos del genitivo. Pues de alguna manera ya también les estoy dando ahí la raíz, porque al genitivo es el que dividí por medio del guión, ahí está el guioncito.
De tal suerte que, ¿cuál es la raíz de luna? Ay, Lun. La terminación es AE. Quito AE y lo que queda, la raíz, es lo que queda antes de la terminación AE. Por lo tanto, será lun, la raíz. ¿Vale? Eso es importante. A ver, vamos, por favor. ¿Me ayudas, Joseph? Por favor, a leer el siguiente sustantivo. Me dices su declinación y su raíz. Es Dominus Domini. Bien. ¿Declinación? Es la segunda. Segunda. Muy bien. Fíjate cómo genitivo en I siempre va a ser de la segunda. Raíz. Domin. Domin. Muy bien. Acuérdense que la raíz me va a ayudar porque a veces la raíz, a veces se le llama lexema también, me ayuda a conformar ¿qué? Me ayuda a conformar familias de palabras. Bien. Malcu, ¿lees la tercera, por favor? Sí, pueri. Bien, puer, pueri. Puer, pueri. A la segunda. Segunda. Ay. Segunda. ¿Y raíz? La raíz es puer. Puer. Entonces, fíjate, si la raíz es puer, fíjate como en el nominativo tenía como característica únicamente la raíz. Luego regreso a ese sustantivo. Vámonos al siguiente, por favor. Mariana, ¿quieres leer esta siguiente palabra? Sí, pues Gracias, ya. Mariana. Ajá, Pues muy ya bien. Bien, ahora fíjate, a mí me encanta nuestra doble L, nuestra Y, porque en ninguna lengua más que creo que en la de nosotros se lee así. Bueno, ni siquiera en español de Argentina, porque ellos la leerían pues ya. Ok. Para nosotros es como en italiano, una sola L, porque una se va a la primera sílaba y la otra a la segunda. Entonces leo puella, como una sola L, Mariana. Entonces, Puela. eso, muy bien. Puella. Puela. Puelae. Puelae. Acuérdate que si dices puelae, lo estás haciendo aguda. Puelae. Puela, puelae. Bien. Nunca acentúen la terminación AE de ninguna palabra. Puela, puelae. Muy bien. Entonces, ¿es de qué declinación? Me imagino que la primera. Muy bien. Bien imaginado por la terminación. ¿Y cuál es la raíz? Puel. Puel. Fíjate que esta raíz puel y esta la raíz puer es la misma raíz, es el mismo lexema. El mismo, ¿vale? Naturalmente, la primera palabra significa niño y puela significa niña. Fíjense muy bien, ¿eh? Niño y niña, ¿vale? Ahora, ¿me quieres ayudar, Graciela, con la siguiente palabra? sí, sería wir Wir y wiri. ¿De qué declinación sería? De la De la segunda. segunda. Eso, bien. ¿Y cuál es la raíz? Wir. Pasa lo mismo que con puer. La raíz es wir. Ajá, bien. Siguiente, por favor. Carlos, ¿me ayudas con la siguiente? A ver si anda por ahí, Carlos. Y si no, ahorita buscamos a alguien más. Rubén. Ay, mira, Rubén, y prendió su micro, Rubén. Ay, no te oigo, Rubén. Ay, a ver, vuélvelo a prender. Ahí estás. No, no te oigo. Yo creo que tienes problemas con tu micro. Paso a alguien más y después lo compones, Rubén. No te apures. Juan. Juan. Vale, Juan. Vale, Juan. Entonces, ¿cómo sería, Juan? Templum y templi, ¿no? Vale. Entonces, ¿es de la? Segunda declinación. Muy bien. ¿Y cuál es la raíz? Sería temple. Temple. Perfecto. Gracias. Vamos, por favor, ahora. Malcu. Nuevamente tú, Malcu, querido. Lees la siguiente palabra. Sí, es nonae, nonarum. Muy bien. Nada más acuérdate no hacer el acento en la terminación AE, no decir nonae, 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 siempre una sílaba antes. Nonae. Nonae, nonarum. ¿Es de qué declinación? No me acuerdo. ¿Malcu? ¿De qué declinación fue? Me acuerdo. ¿De la primera? De la primera. De la cuarta.
De la primera. ¿Por qué de la primera? Porque está en plural, pero fíjense cómo aquí tengo AE, la terminación A, aquí tengo el sonido de la A, y aquí en arum, también en A. ¿Por qué la ven rara? Porque es de las que se enuncian en plural, ¿sale? Son las nonas. Nonae, nonarum, primera. ¿Y cuál es Malcu, cuál es la raíz? Non. La raíz es non. Me cuesta un poquito de trabajo ir a Malcu, pero ya estuvo bien. Creo que lo entendió muy bien. Manuel, ¿lees la siguiente, Manuel? Verbum, verbi. Verbum, verbi. Bien. Es de la primera. No, es cierto, de la segunda. De la segunda, muy bien. Ajá. ¿Y cuál es la raíz? Es verb. Verb. Bien. Ahora, por favor, José María. Nomen nomini. Nomen De la nominis, tercera. De la tercera, bien. Un genitivo terminado en is. Nominis. Raíz. Y la raíz, nomin. Nomin. Fíjense cómo en la tercera ya se va a ver más necesario el genitivo para sacar la raíz. Porque fíjense la raíz, nomin, y vean cómo cambia el nominativo completamente. Entonces ustedes tienen que aprender, así como regla matemática, que la raíz siempre se toma del genitivo, siempre. ¿Ah? Acá viene otra palabra que se enuncia en plural. Lo vamos a saber por la terminación del genitivo, fíjate muy bien, Francisco, en orum. Por lo tanto, ¿lo lees, Francisco? Castra, castrorum. Muy bien. Entonces, ¿de qué declinación es? Orum en el genitivo. De la segunda. Segunda. ¿Y cuál es la raíz? Castr. Castr. Muy bien, castr. Bien. Ahora, fíjense bien, ¿eh? Fíjense bien esta palabra. Esta palabra me gusta mucho. Ahorita les contaré una anécdota con esta palabra. Ya vi, María José, que tienes problema de conexión. No te agobies. Luego ves el video. No te agobies para nada. Bien. Ahora, ¿quieres leer? A ver, Rubén, si ya estamos bien con el micro. A ver, inténtalo. Sí, sería caritas, caritatis. Eso, qué bueno que lo dijiste así, fíjate, ¿eh? Pero dime de qué declinaciones. Sería de la segunda. Fíjate, genitivo en is. Igual que acá arriba, tengo... Entonces sería de la tercera. Eso. Si fuera de la segunda, tendría un genitivo en i. Entonces es de la tercera. Caritas, caritatis. Pero fíjate cómo lo acentué. Fíjate muy bien, Rubén, cómo lo acentué. Caritas, no caritas. ¿No? No caritas. Había un compañero, maestro de latín, esto se lo copio siempre a este compañero, que siempre les decía a sus alumnos, cuidado, no es caritas bonitas, ¿vale? Es caritas, que significa caridad, bonitas, que significa bondad. Entonces me gustaba mucho su asimilación cuando decía caritas bonitas. No es caritas bonitas, es caritas. Estas palabras que tendrán un nominativo terminado en tas, que pasa luego al español como dad, caridad, bondad, siempre son esdrújulas, caritas, bonitas, ¿vale? Siempre son esdrújulas, ¿vale? Por lo tanto, aquí voy a decir caritas, caritatis, cuya. Acuérdense aquí siempre de caritas bonitas. Ajá. Híjole, ya lo puse en un lugar que no van las caritas bonitas, van acá las caritas bonitas, bien. Raíz, ¿cuál sería entonces ahora sí, Rubén? La raíz. Caritat. Caritat. Muy bien, Rubén. Caritat. Perfecto. Siguiente, por favor. ¿Lo quieres leer, José Luis? Creo que al José Luis no le he preguntado. Ya te dije al José Luis. Carmen Carminis. ¿De qué declinación? Sería la tercera. Muy bien, de la tercera. Después igual lo ves con terminación is. ¿Y cuál es la raíz? Carmen. 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 ¿Alguien sabe qué significa Carmen?
Canto, poema. Poema, muy bien. Significa poema. Muy bien. Ustedes han escuchado los Carmina Burana, ¿no? Luego a ver si traducimos algunos textos del Carmina Burana, para que cuando lo vayan a escuchar a la sala Nezahualcóyotl, es nuestra mejor sala de conciertos acá en México, bueno, sin contar Bellas Artes, José María, en la UNAM. Dicen que hasta tiene mejor acústica, yo no sé de música, pero dicen que hasta tiene mejor acústica que Bellas Artes, no sé, no me atrevería a afirmarlo porque vergonzosamente les he de decir que nunca he ido a Bellas Artes. Y me da vergüenza admitirlo. Eso sí es un crimen. Eso sí es un crimen, créeme que sí, ¿no? Pero antes de morirme tendré que ir a Bellas Artes, ¿no? Pero he ido muchas veces a la sala Nezahualcóyotl y es maravillosa. Entonces, Carmen Carmini significa poema. Los Carmina Burana, los cantos de Burano. Bien. Carmini. Ahora, esta palabra nosotros ya la conocimos, idus idum, ya la leí, idus idum. Ayúdame, por favor, Miguel, ¿de qué declinaciones dijimos idus idum, Miguel? La cuarta. De la cuarta, muy bien, Miguel. ¿Y cuál es la raíz? Id. Id. Muy bien. Siguiente palabra, Joseph, ¿me ayudas? Sí. Es Venus Veneris. Venus Veneris. ¿Es de qué Es de la declinación? tercera. Tercera. Muy bien. ¿Y cuál es la raíz? Wener. Wener. Muy bien. Siguiente palabra, ¿me ayudas, Manuel? Manuel, tu micro, a lo mejor ya la terminaste de decir y no te escuché. Sí, ciertamente. Perdón. Ya sé Rex. que así les pasa. Rex. Regis. No, Es del- regis. Acuérdate, Regis, no perdón. regis, sino regis. Sonido suave de la Rex. G. Regis. Regis. ¿De qué Es de la declinaciones? tercera. Tercera. ¿Y cuál es Y la la raíz? raíz es reg. Reg. Muy bien. Siguiente, ¿me ayudas, por favor, Manuel? Digo, Manuel, no, Carlos. A ver si Carlos anda por ahí. Carlos. Ay, ya oí que alguien tiene música. Por aquí estoy, profesora. Ah, muy bien. Carlos, calend. Sí, calendae, calendarum. Calendae, calendarum. Acuérdense, cuando una palabra termina en ae, siempre acentúen en la penúltima sílaba. Calendae, calendarum. ¿De qué declinaciones, Carlos? ¿Segunda? De la primera, fíjate por esta A, si fuera de la segunda sería en orum. Sí, es Arum. primera, ¿Segunda? primera. Ay, perdón. Sí, claro. Primera, sí. Me ando equivocando también. Sí. ¿Y cuál es la raíz? ¿Calend? Calend. Muy bien. Sí. Bien. Por favor, Malcu, ¿me ayudas con la siguiente? Profe, Horatio. Orationis. ¿De qué declinación es, Malcu? No, si tiene, la segunda sería una terminación en I. Ajá, esta termina en is. Sí. Por lo tanto, es de la tercera. Declinación tercera. Bien. ¿Cuál es la raíz, Malcu? A ver si puedes, Malcu. Creo que tu micro se está cortando un poquito, pero a ver si nos lo puedes decir. Te ayudo yo por esta vez, luego te cobraré todo esto que te estoy ayudando. Oración, ¿vale? Oración. Acuérdense, quito la terminación del genitivo. Mariana, ¿qué pasa con la siguiente? Pues. ¿De qué declinación es? De la tercera. Léela. Ah, perdón. Liberi. Liberi. Liberorum. Orum. Orum, ajá.
¿Es tercera? No, segunda. Fíjate, Mariana, cuando tengo la terminación arum, esta sí sería de la primera, por esa A que se asoma en esta terminación. La cuestión es que son sustantivos que se enuncian en plural. Aquí orum, aquí tienes tu letra temática, tu tema. Ajá, entonces esta sería de la segunda. Ah, entonces sería de la segunda. ¿Cuál y es la raíz, Mariana? Liber. Liber. Muy bien. ¿Qué pasa? Esta palabra es bonita, la que sigue, porque es una palabra súper irregular, Graciela. ¿La lees? Júpiter y Ovis. Júpiter y Ovis. Iowis. Muy bien, Iowis. Ahora, dime de qué declinaciones. Tercer caso. Tercera. Ahora fíjate, ¿cuál es la raíz? Yo. Si seguimos las instrucciones, es muy fácil que la raíz es yo. Pero fíjense, si alguien les pregunta, ¿cuál es la raíz de Júpiter? Y respondemos que es yo, fíjense como Júpiter para nada se parece a su raíz. Yo. Es un sustantivo que tiene dos raíces, pero nosotros tenemos que considerar siempre la raíz en el genitivo. Siempre, ¿eh? No vayan a andar por la vida sin saber esta regla, acuérdense, que la raíz siempre se toma del genitivo. Muy bien. A ver, ahora Rubén, de nuevo Rubén, lees la siguiente palabra. Mare maris. Muy bien, ¿de qué declinación es Rubén? Tercera. Tercera, muy bien Rubén. ¿Y cuál es la raíz? Mar. Mar. Siguiente, por favor, Juan. Sí, casus, ¿no? Muy bien. ¿Es de cuál declinación? Es de la tercera. Con U, Juan. ¿No es la tercera? No, la cuarta. No, la cuarta, eso. Fíjate la diferencia. Tercera tiene genitivo en is. Cuarta en us, ¿vale? Es de la cuarta. Bien. ¿Cuál es la raíz? Cas. Recuerden que significa caída, significa función, ¿vale? Bien. Por favor, José María, ¿me ayudas? Siguiente palabra. Cornu, cornus. ¿De la cuarta. De la cuarta, raíz. De la cuarta. Corn. Corn. Bien. Y por último, aquí voy a hacer una corrección. Voy a quitar este guión y lo voy a poner aquí, ¿vale? Ahí es lo que les dije. No se vayan a equivocar, Francisco. Entonces, ¿de qué declinación es? Francisco, ¿tu micro, Francisco? Ah, sí, es de la quinta. Ya sé que les tengo que recordar del micro siempre. ¿De qué declinación sería, Francisco? Quinta declinación. ¿Quinta? ¿Y su raíz es? Su raíz es di. Di. Ahí está. Ahí tengo este ejercicio, ¿vale? Muy bien. No hay necesidad que lo suban a la plataforma. Esta tarea 4 no la subimos, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta? Fíjense, en la tarea 5 dice identificación de enunciados en el diccionario. Dice, subraya los sustantivos en la siguiente página del diccionario Vox. Hay diferentes palabras enunciadas aquí. Bueno, pues nada más se trata de marcar, de identificar cuáles de las palabras que están, se les llama luego de las voces del diccionario, de los enunciados, de los lemas, corresponden a un sustantivo. Fíjense cómo la primera palabra, bueno, desde luego que se pueden ayudar con el significado, pero no se trata de eso, se trata de que lo identifiquemos en las palabras latinas. Entonces, por ejemplo, yo podría ver que la primera palabra no puede ser un sustantivo porque solamente tiene una palabra, solamente dice atsum. Y acuérdense que los sustantivos requieren tanto un nominativo como un genitivo. Si veo aquí, dice intransitivo y por el significado dice que es un verbo, entonces de ninguna manera puede ser.
Pero la segunda, sí va a ser claramente un sustantivo, ¿vale? Entonces, ¿de qué declinación es la siguiente palabra? Aduatuca, duatucae. ¿De qué declinación es? De la primera. La primera, ¿no? Entonces aquí, si quieren, lo vamos a marcar. Dice subrayar, pero ahora lo voy a marcar con una que nunca lo he utilizado, con una estrellita. Ay, no, se ve re fea la estrellita. Bueno, la voy a mover. ¿Para qué? No, mejor, ok, con esa estrellita. Nada más la voy a mover porque no se alcanza a ver. Ahí está. Ah, ya sé ponerles estrellitas para cuando les vaya a poner estrellitas en sus tareas. Como en el kinder. Siguiente palabra. Es, la leo. ¿Es sustantivo? Adulanter. No, porque No. le faltaría No. le faltaría el genitivo. Genitivo. Aquí dice además que es adverbio. Ok, pueden ver la categoría gramatical que me está indicando el diccionario, pero comprobemos que no tiene también ni el genitivo, o sea, solo es una palabra. Ahora vean la siguiente, dice adulatio, adulationis. ¿Esa puede ser sustantivo? Sí. Sí. ¿De qué declinaciones? Tercera. De la tercera, ¿no? Entonces aquí tengo otro sustantivo que es de la tercera. Adulatio, adulationes. Adulator, adulatoris. ¿Es sustantivo? Sí. ¿Es de la? Sí, tercera. De la tercera también de la tercera. Bien. Siguiente. Dice adulatorius, adulatoria, adulatorium. ¿Tiene forma de sustantivo? No, porque ya se pasó del número de palabras que requiere un sustantivo. Un sustantivo requiere nominativo y genitivo, y esta tiene 3 palabras. La vuelvo a leer. Adulatorius, adulatoria, adulatorium. Fíjense cómo va a tener 3 palabras. Eso no es posible en un sustantivo. Ahora, vamos a la siguiente. Dice, adolescens, adolescens. Aquí hay María José, a ver si anda María José por ahí. Aquí, y si no, luego que me escuche María José en la grabación. Voy a invocar a María José. Aquí hay una palabra que tiene la penúltima sílaba larga por posición. Adolescens, adolescentis. ¿Vale? Adolescens, adolescentis. ¿Esta es un sustantivo? Sí, ¿no? Sí. ¿De qué Sí. declinación, Juan? Tercera, ¿no? De la tercera. Muy bien, Juan. Ahí está. Aunque aquí luego diga, ay, me equivoqué. Aunque aquí luego diga que es un participio presente, para nosotros sí tiene forma, ya después lo veremos, sí tiene forma de sustantivo de la tercera. Muy bien. Siguiente, de este lado, del lado derecho, dice adusque, adusque. ¿Sustantivo? ¿Es sustantivo? No. No. Siguiente, adustus, adusta, adustum. ¿Es sustantivo? No. Tampoco. Siguiente, advecticius, advecticia, advecticium. ¿Sustantivo? No, tampoco. Tampoco. No. Advecto. Tampoco. Siguiente, advector, advectoris. Sí. ¿De qué declinación? Tercera, ¿no? Tercera. Tercera. Ojo acá. Acá le voy a poner su estrellita. Y a un lado. Siguiente, advectus, advecta, advectum. No. No. Advectus, son 2. Advectus, advectus. Sí, ese sí, Sí. ¿no? De la Ese cuarta. sí. De la cuarta, muy bien. Adveo, advexi, advectum. Parece que no. No, porque tiene 3 formas. Bien. Siguiente. Aduelo, aduelo. No. No. Solamente tiene una. Siguiente. Adbuena, adbuenae. Sí. Ese sí. Es de la ¿De qué primera. declinación? De la primera. Primera. Siguiente. Advenio, adveni, adventum. No. 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 Siguiente. Adventicius, adventicia, adventicium. No. No, Muy tampoco. bien. Fíjense entonces cómo en el diccionario podemos ir identificando desde ahora cuáles son los sustantivos.
ya desde ahora. ¿Con qué? Con estas terminaciones que hemos, ya puse ahí una estrellita, con estas terminaciones que hemos ido aprendiendo aquí en la tarea, en los enunciados verbales, ¿no? Aquí tengo las terminaciones, estos son de adjetivos. Ya me estoy adelantando, muchachos. Enunciados de sustantivos son estos, ¿no? AE, us, I, un, I, sobre todo con los del genitivo. Genitivo en AE, primera declinación, genitivo en I, segunda, genitivo en IS, tercera, genitivo en US, cuarta, genitivo en EI, quinta. ¿Vale? Entonces, esto por lo que toca a este ejercicio de los enunciados en el diccionario. Bien. Voy ahora, muchachos, a los sustantivos, los enunciados de adjetivos. Voy a los enunciados de adjetivos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, todo bien. Todo bien. No. Ok, fíjense. Sí, ¿alguien iba a decir algo? ¿No? No, Juan, ¿no ibas a preguntar nada, Juan? No, creo que solo fue una cosa de un compañero. Pero Ok, Juan, muy bien. Vamos a ver ahora los adjetivos. Oigan, ¿me recuerda a alguien que hace un adjetivo? Es más, les ayudo. ¿Qué es un adjetivo calificativo? ¿Quién me quiere decir? Escribe un sustantivo. Ajá, muy bien. Lo califica, ¿verdad? Lo describe. Muy bien. Y nosotros hemos aprendido ahora, que los sustantivos pueden tener género masculino, femenino o neutro. Bueno, entonces fíjense lo que dice acá en cuanto a los enunciados. Dice acá, los adjetivos son modificadores de sustantivos que pueden ser masculinos, femeninos o neutros. Por ello, su enunciado requiere el nominativo de los tres géneros, masculino, femenino y neutro. Dice acá que en latín habrá adjetivos que tienen tres formas, una para cada género. Ahorita explico esto de los números. Hay adjetivos de dos formas. La primera forma sirve para masculino y femenino y la tercera y la segunda para el género neutro. Y hay sustantivos de una sola forma para los tres géneros. Aquí tengo ejemplos. Fíjense muy bien. Dice aquí, adjetivos 212. ¿Por qué se les llama adjetivos 212? Primero, dice que tienen tres palabras. Por lo tanto, fíjense muy bien, cuento cada dígito del número 212 y del número, es una mnemotecnia, 212 y 333. Cuento cada dígito. 1, 2, 3, por eso dice que tienen tres palabras, ¿vale? También en los 333, tres palabras, 1, 2, 3. Cuento cada dígito. Dice que la primera palabra representa el género masculino. Entonces, voy a tener aquí bonus, optimus, malus, pessimus, niger y pauper. Bien. Sigue la segunda declinación. Por eso se le llama, se le agrega un número 2. Voy a agregar ese número 2 aquí. ¿Vale? Voy a agregar aquí arriba ese número 2. Es más, como es de la segunda declinación, lo voy a escribir en color azul. Luego dice, la siguiente palabra, la segunda palabra, representa el género femenino. Fíjense, los voy a leer, ¿eh? Dice acá, bona, óptima, mala, pésima. Y sigue la primera declinación, lo podemos ver en sus terminaciones, ¿no? Entonces, voy a escribir aquí el número 1 en color rojo para que veamos que es la primera declinación, ¿vale? Y luego dice, y la tercera palabra representa el género neutro y sigue la segunda declinación. Entonces, por último aquí, voy a escribir nuevamente segunda declinación, género neutro. Por lo tanto, habrá sustantivos que me indican que tienen tres palabras, una para cada género. En el diccionario siempre se enuncia primero el género masculino.
masculino, luego femenino y luego neutro. Y debido a la declinación que sigue cada género, a estos por mnemotecnia les vamos a llamar sustantivos 212, ¿vale? Por pura mnemotecnia. Entonces habrá sustantivos 212, estos también son 212, y habrá sustantivos 333. ¿Qué hace un sustantivo 333? Pues de nuevo, ese sustantivo tendrá una palabra para el género, masculino, que sigue la tercera declinación, una para el género femenino, que también va a seguir la tercera declinación, y la última para el género neutro, que también sigue la tercera declinación. Por eso se les llama a estos adjetivos 333, ¿vale? Adjetivos, entonces voy a tener en latín adjetivos de 3 palabras. ¿Qué modelos? 212 y 333. 212 y 333. ¿Cómo es la forma de los 333? Tienen un nominativo terminado en er. Déjenme aquí. Un nominativo terminado en er, masculino, un femenino terminado en is y un neutro terminado en e. Er, is, e. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? Sí. Lo último que vamos a ver el día de hoy, ¿se van a ir con esto? Bueno, ok, sigo con esto y ahorita les doy lo último que vamos a ver. Ahora, voy a tener adjetivos de 2 terminaciones que van a tener esta forma. Van a tener la forma del enunciado. La forma del enunciado. Is para masculino y femenino y e para neutro. Is, lo veo aquí, omnis, omne. Facilis, facile. Fíjense cómo los masculinos y femeninos siempre terminan en is y los neutros terminan en e. A ese le llamo adjetivos 33. Y siempre los que tienen 2 palabras siempre se llamarán adjetivos 33. Lo mismo acá, fíjense, pueden terminar en is, e, o pueden terminar en ior, ius. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tengo melior, melius, peior, peius. ¿Vale? Son más frecuentes estos de aquí. Los que terminan, tienen un masculino y femenino terminado en is y un neutro terminado en e. Acuérdense que para los adjetivos, nada más estoy hablando de casos nominativos. Estos están en caso nominativo. Ajá. Solamente es nominativo en cada uno, ¿sí? No hay genitivos, aquí no hay genitivos, son puros nominativos. Aquí no hay genitivos. Genitivos nada más en los sustantivos. ¿Sí? Son puros nominativos. Nominativo, nominativo, nominativo. ¿Vale? Bien. Me voy a quedar nada más, muchachos, con los 212, los 333 y los 33. Solo con eso me voy a quedar. Pero les voy a dar aquí una lista de palabritas. Déjenme ver si fue la pregunta, la siguiente tarea. Déjenme ver si es la siguiente tarea. Voy a borrar esto. Déjenme ver si es la siguiente tarea. Aquí lo veo. Clasificación de adjetivos. Creo que es esta, la tarea 7. Déjenme ver. Aquí no está. Entonces, les voy a dar una lista de palabras que vamos a escribir aquí. Déjenme ver si no está al final. Aquí está. Fíjense, esto es lo que quería darles.
En el documento este que se llama enunciados de adjetivos, que lo tienen en la plataforma, en la página 2, dice que los nombres de los meses, que para ustedes van a ser muy evidente que se trata de los nombres de los meses, representan los paradigmas de los adjetivos verbales. Fíjense muy bien. Entonces, voy a tener el primer mes para los romanos, era el mes de marzo. El año para los romanos empezaba en el mes de marzo. Ese es el primer mes. Entonces, fíjense la terminación. Martius. Voy a señalar la terminación. Martius. Martium, acá el neutro. Y el femenino tengo Martia. Fíjense bien las terminaciones. ¿Qué declinación sigue Martius? Si tiene us, segunda, y lo mismo en los adjetivos nada más vamos a tener primera, segunda y tercera, ¿no? Entonces, la terminación us es de la segunda y la terminación a, la forma a, es de la primera. Entonces, ¿qué clasificación va a tener este adjetivo Martius, Martia, Martium? Va a ser un adjetivo 212. Exactamente, va a ser un 212. Y de ahí, todos los adjetivos que terminan en us, a, serán 212. Fíjense muy bien. Por lo tanto, ¿cuál es el otro 212 que tengo aquí? Lo voy a poner ahí. Junius. Junius. Antes de Junius, aquí te estoy señalando uno, Mayo. Mayus, ¿qué mes es? Mayo, ¿verdad? 212. Junius, ya también me dijeron que era 212. Ahí tienen el mes de junio. Marzo, mayo, junio. ¿Cuál otro? Julius. Julius. El mes de julio va a tener dos nombres. Bueno, pero Julius, Julia, Julium, lo voy a poner después de la diagonal, es 212. Lo mismo pasa con agosto, ¿ya se fijaron? ¿Perdón? Augustus. Bien. Sí, Augustus, sí. Bien. Augustus también será un 212. Y de ahí, ¿hasta cuál? ¿Qué pasa con la diagonal de...? ¿Por qué la puse? ¿Por qué la puse? Januarius. Juan, esa es la pregunta, Juan. Porque va a tener aquí otra forma, fíjate. El mes julio se puede llamar julio, pero antes del año 44, es que a ese mes que todavía no se consagraba Julio César, se le empieza, ese es el quinto mes. Si el año empezaba en marzo, primer mes, abril, segundo mes, mayo, tercer mes, junio, cuarto mes, y el quinto mes ya se llamaba el quinto, quintilis, quintile, pero después se le consagra Julio César, y entonces en el año 44, y se empieza a denominar Julius, Julia, Julium, entonces va a tener otra clasificación, pero cuando se llama, Juan, Julius, Julia, Julium, es 212. ¿Vale, Juan? Y lo mismo va a pasar con Augustus. Bien, es el sexto mes, pero se consagra en el año 8 a Octaviano Augusto. Y por lo tanto se empieza a llamar Augustus, Augusta, Augustum, y es un 212. ¿Qué otro 212 tengo aquí, muchachos? Januarius, ¿verdad? Januarius. Bien, ¿qué es qué mes? Enero. Bien, y por último, el último mes que es febrero. Bien, februarius, februaria, februario. Bien. De ahí, todos los demás meses que tienen tres formas, fíjense, el séptimo mes tiene tres palabras, no tiene forma de 212, porque los 212 siempre empiezan con us en el masculino. Por lo tanto, todos los demás
van a ser, por eliminación lo hacemos, van a ser 333. ¿Vale? Es un 333. Fíjense la terminación er, is, e, y voy arriba, al ejemplo que teníamos de adjetivo 333. Er, is, e. Este adjetivo significa agrio, acer, acris, acre, o acre también luego para nosotros, ¿no? Acer, acris, acre. Fíjense la forma. Acá los nombres, a partir del mes de septiembre, septiembre, las mismas terminaciones de, la escribo aquí, la misma terminación de acer, fíjense la forma, vean abajo october, acer, acris, acris, acre. Vean la terminación, er, is, e. Entonces, todos los que tengan los nominativos terminados en er, is, e, serán 333. ¿Vale? Ahí tengo esos adjetivos. Sí. Sí, José Luis, ¿decías qué? ¿Sí me escuchan, muchachos? Francisco, ¿sí me escuchan? Ya, nuevamente. ya escucho. Ahora No me escuchaban, ¿verdad? No me escuchaban. no. Muy bien. Bueno, entonces, les decía que quizá por eliminación identificamos también los 313, los distinguimos de los 212. Pero observen cómo las terminaciones, igual que acer, acris, acre, serán er, is, e. ¿Vale? Entonces, si se fijan, muchachos, los nombres de los meses, bueno, y claro, me faltan los que terminan en is, e. Esos que tienen dos formas, siempre que tengan dos formas, siempre serán por la tercera declinación. Entonces, aprilis, aprile, será un 33. Y también el primer nombre de julio y el primer nombre de agosto. Fíjense, aprilis, aprile, quintilis, quintile, sextilis, sextile. Entonces, estos van a ser 33. Qué bonito esto. ¿Ya se fijaron, muchachos? Fíjense bien, con los nombres de los meses, yo puedo grabarme los paradigmas de los adjetivos. ¿Sí? Puedo tener eso como modelo para saber los paradigmas de los adjetivos. Ahora, fíjense bien, vamos a tratar de hacer esta tarea. Les voy a dejar esta tarea para el viernes. Ajá. No la suban a la plataforma, nada más la vamos a revisar aquí. Son 3 hojitas, 3 páginas, en donde tendrán que clasificar cada enunciado, cada palabra. Van a encontrar aquí sustantivos que ustedes van a escribir si son de primera, de segunda, de tercera, de cuarta o de quinta. Y vamos a señalar los 212, los 333 y los 33. Dejamos estos los voy a tachar aquí. Es más, para que vean, sí, los voy a tachar aquí. Estos los tachamos. Los 3 y los 333 los revisamos el viernes. Si ven uno que no corresponda a primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, o que no corresponda a 212 o 333 o 33, como los meses, lo dejamos en blanco, ¿vale? Lo dejamos en blanco. Pero ahí tienen todo esto para repasar lo que vimos el día de hoy, ¿vale? Repito, para que se quede grabado, para que quede constancia, no van a subir esta tarea a la plataforma, la vamos a revisar todos el próximo viernes. Y dejo de grabar. No sé si tienen alguna pregunta. No, por el momento no. Todo bien. Entonces voy a dejar de grabar para despedir.